más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la reflexión bíblica de hoy vamos a continuar con el tema que nos venía ocupando, la cuarentena de Jesús, estos 40 días que el Señor Jesucristo tuvo que pasar en el desierto con un propósito especial para el cual Dios le había llevado allí a través del Espíritu Santo. Y era no solo profundizar la relación con Dios a través de este ayuno y fortalecerse espiritualmente, sino también ser tentado o probado por el enemigo, para poder salir de ese desierto victorioso, fortalecido, porque tendría que comenzar el ministerio público y sabemos que ese ministerio público iba a terminar en la cruz. Quisiera que leamos el texto que nos ocupa en este día y sería la segunda tentación. Y dice allí la palabra de Dios: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y les puso sobre el pináculo del templo. El templo de Jerusalén estaba edificado sobre el monte Sión, y había una esquina en la cual se unía el pórtico de Salomón
con el pórtico real. Y allí estaba ese pináculo del templo. Y desde ese lugar había una caída libre de 150 metros que llegaba al torrente de Cedrón. Lo que pretendía el enemigo, que el Señor Jesucristo se tirara desde ese pináculo, cayera en esos 150 metros de caída libre y que los ángeles del Señor los soportaran, los sostuvieran y evitaran que se accidentara. Y dice así la palabra de Dios, y dijo justamente el enemigo, Satanás, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Y cita justamente la promesa del Salmo 91, el enemigo, para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le respondió, le dijo, escrito está, no probarás al Señor tu Dios. En la entrega anterior habíamos visto que Dios tenía un propósito, no solo para el Señor Jesucristo, sino para cada uno de nosotros en este tiempo de cuarentena. Y hablamos sobre estos propósitos. También que había habido, como en toda tentación, una propuesta del enemigo. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y una contrapropuesta del Señor que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hablando de que nuestra fortaleza depende en la palabra y en las promesas de Dios. Si Dios ha prometido cuidarnos, protegernos, proveernos, debemos de confiar en eso. No importa que estemos pasando este aislamiento, no importa lo que pueda estarnos sucediendo, pasando por nuestra mente. Tenemos que ir un paso más allá y confiar plenamente en la soberanía y también en la provisión y en el amor de Dios. Y habíamos visto que no solo estaba este propósito, esta propuesta, sino también la provisión de Dios a través de sus bendiciones. Y en este caso, yo quisiera que veamos no solo el propósito, no solo la propuesta, la provisión, sino en este caso la provocación. La provocación que el enemigo le hace al Señor Jesucristo. Este reto, este desafío. Si eres hijo de Dios, tírate estos 150 metros al vacío. Él va a mandar sus ángeles para que te sostengan. Y vemos que lo que le está diciendo, en otras palabras, el enemigo, es que tome un atajo, es que pueda lograr la popularidad y pueda llegar a la gente a través de otro camino y no el que el Señor había marcado, que era el camino de la cruz. Buscar atraer a las personas hacia sí, atrayéndolas a través de sensaciones. Y el Señor es consciente que esto no tiene futuro. Para conservar su poder, tendría que seguir produciendo maravillas cada vez mayores. Lo sensacional de este año ya no sería sensacional el año que viene. Un evangelio basado en el sensacionalismo está considerado un fracaso o condenado al fracaso. La fe no depende de señales y de milagros. La fe se basa sobre la palabra de Dios. La fe que está basada en sensaciones o en maravillas o en experiencias o en sentimientos es una fe que necesita pruebas constantemente y deja de ser fe. La fe que nos propone la palabra de Dios es una fe a través de la cual cada uno de nosotros podemos vivir. Dice, por la fe va a vivir el justo vivirá por la fe. Pero no es una fe basada en el sensacionalismo, en las emociones, en milagros. Es una fe basada absoluta y totalmente sobre la palabra de Dios, sobre las promesas de la palabra de Dios. Y podemos estructurar nuestra vida a través del consejo bíblico. Evidentemente el Señor Jesucristo decidió que el camino del sensacionalismo no era lo de él. Imagínense la propuesta del enemigo. Tírate desde el pináculo del templo. Los ángeles te sostendrán. Allí en ese lugar del templo se juntaba mucha gente. Imagínense el espectáculo, el show que estaría presentando ahí el Señor, tirándose, sostenido por los ángeles,
¿cómo la gente no lo iba a transformar en algo popular, en algo, en una persona que en poco tiempo iba a estar en boca de todos? Pero el Señor Jesucristo tomó una decisión, tomó una elección. Y su elección significaba pasar por la cruz, pero sabiendo que la cruz también significaba la victoria final. Miren, en la vida cristiana no hay atajos. En la vida cristiana no hay soluciones rápidas. La vida cristiana implica un proceso. La vida cristiana implica tener la paciencia en medio de ese proceso a través del cual va a cumplir sus propósitos. Hablamos la entrega anterior de propósitos, y Dios tiene propósitos para tu vida y para la mía. Estamos acostumbrados a lo instantáneo, queremos que todo sea ya, a buscar los caminos más sencillos, más fáciles, los atajos. Pero el Señor Jesucristo dijo: yo no quiero el atajo. Yo quiero ir por el camino que me marca la voluntad de Dios, sabiendo que ese camino implicaba la cruz, pero sabiendo también que después de la cruz vendría la gloria. Dice Juan en 12, en el capítulo 12, versículo 32 y 33, si yo, dice el Señor Jesucristo, palabra del Señor, fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El Señor no buscaba el sensacionalismo, no buscaba la popularidad. El Señor en su humildad quería ser siervo y ese servicio llevarle hasta la cruz. Y aquello que atraería a las personas al Señor no era un show, no era una actitud mediática, sino lo que atraería al Señor sería la cruz. Y podemos decir cada uno de nosotros que la cruz del Calvario, con todo el dolor que significó, con todo lo cruento que pasó allí en la cruz, fue aquello que nos trajo a Jesucristo. Fuimos cautivados y atraídos por su amor. Fuimos atraídos por aquel que dijo: yo tengo poder para poner mi vida y poder para volverla a tomar. Y Él puso su vida. Y Él resucitó al tercer día. Era el camino elegido por Dios, era la voluntad de Dios para su vida. Pero gracias a esa muerte es que nosotros hoy tenemos vida. Y para nosotros la cruz del Calvario implica un antes y un después de nuestra vida. Desde que conocimos a Cristo, desde que volcamos nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestras falencias a los pies de la cruz, y le dijimos: Señor, sálvame, Señor, cámbiame, creo que moriste por mis pecados en la cruz del Calvario, creo que tu sangre derramada me limpia de todo pecado. Y a partir de ahí, de este reconocimiento, nuestra vida cambió. Y fuimos personas diferentes, somos personas distintas. Si algo aprendemos en esta cuarentena, son estos principios. Quisiéramos que la cuarentena pase ya. Quisiéramos que toda esta pandemia sea una anécdota del pasado. Pero la tenemos que pasar. La tenemos que pasar con paciencia. La tenemos que pasar con fe. La tenemos que pasar con dependencia de Dios, con una confianza plena puesta en Él. Y es un proceso que no podemos pasar por alto. Es un proceso que tenemos que transitar. Y así es nuestra vida, y así es la vida cristiana. Todos los siervos de Dios que nos relata la Biblia, antes de poder tener un ministerio efectivo, han tenido que pasar por esta cuarentena, por este desierto de la relación, del contacto especial con Dios, de la revelación de Dios. Tuvieron que aprender lo que es la humildad, lo que es la paciencia y lo que es tomar la cruz. Dice en Marcos 8:31, luego comenzó a enseñarles, dice el Señor Jesucristo, que el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas,
y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Y Pedro llegó aparte al Señor y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a los discípulos y reprendió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, le dijo a Pedro. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, a los que estaban con él, a los que le estaban siguiendo, y dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, lleve su cruz y sígame. Otra vez el enemigo vuelve a tentarle. No solo se conformó con fracasar reiteradamente en el desierto de la tentación, sino que utiliza ahora una persona cercana al Señor, a Pedro, para tratar de quebrantar el propósito de la voluntad de Dios para el Señor Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado y tener una convicción firme en lo que Dios quiere para nuestras vidas. No buscar atajos, no huir de la voluntad de Dios. Lo que Pedro le plantea no era algo alocado o algo que no fuera quizás un consejo de un amigo. ¿Para qué vas a ir a Jerusalén? Para que te pase todo esto. Mejor quédate. Pero no había entendido las palabras del Señor, que era necesario que él fuera a Jerusalén, que fuera maltratado, que fuera crucificado y resucitara al 3er día. El enemigo por todos los medios va a tratar de frenar el propósito de Dios para tu vida, haciéndote sentir temores, frustraciones, sentimientos de culpa. Va a trabajar trayendo imágenes y pensamientos del pasado. Va a decirte que vos no podés, que vos sos un inútil para cumplir la voluntad de Dios, los desafíos que Dios pone por delante. Pero yo te digo que confíes plenamente en el Señor, porque si el Señor tiene un proyecto y un propósito para tu vida, Él no te va a dejar solo. Él va a estar con vos, te va a dar la fuerza y la capacidad para poder cumplirlo. Que luego de esta cuarentena, como decía anteriormente la semana pasada, esta cuarentena te sirva para profundizar tu relación con Dios, para fortalecerte espiritualmente, para vencer tus miedos, para vencer todo aquello que puede impedir que el Señor cumpla su propósito en vos. El Señor Jesucristo nos dijo que Él es aquel que comenzó la buena obra. Así nos dice el apóstol Pablo. Y Él es el encargado de ayudarnos a terminarla. Tenemos una carrera por delante, la carrera cristiana. Y la carrera no es la victoria del que llega primero, sino del que llega. A veces llegamos heridos, con alguna caída en medio de la carrera, con algún despiste, pero el Señor siempre, como un Padre amoroso, está allí para tomarnos de la mano, para darnos fuerzas y ayudarnos a llegar a la meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el Señor se puede. Gracias a la obra y la asistencia del Espíritu Santo, podemos llegar a cumplir estos propósitos. El Señor le dijo: miren, ustedes quieren seguirme. Hasta ahora seguirme fue fácil, era compartir mi popularidad, era ser, como a veces decimos nosotros caseramente, los amigos del campeón. La gente lo seguía al Señor por sus palabras, por sus milagros, por sus hechos. Pero ahora comenzaba un camino mucho más difícil. ¿Ahora quieren seguirme? Ahora van a entender lo que es verdaderamente el discipulado. Niéguense a sí mismos. Tomen su cruz y síganme. Tenemos que entender qué es el discipulado. Y creo que a través de este concepto que plantea acá el Señor Jesucristo podemos comprenderlo. En primer lugar, tenemos que entender que para ser verdaderos discípulos de Cristo debemos vivir las exigencias del Evangelio.
no solo disfrutar de los beneficios del Evangelio, sino vivir las exigencias del Evangelio y transitar el mismo camino que Jesús transitó, porque nos dice Pedro que para esto el Señor vino a este mundo y padeció, para que sigamos sus pisadas, para que le imitemos, para que podamos vivir a Cristo en nuestras vidas. Eso es ser discípulos del Señor. Ser discípulo del Señor es seguir a Cristo llevando la cruz como un privilegio y no como un sacrificio. Cuando hablamos de la cruz, de cargar una cruz, decimos, muy pobre persona aquella, mirá la cruz que está cargando. Esa es su cruz. Y lo vemos con una connotación negativa. Pero para el discípulo el llevar la cruz es cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta, aunque quizás no sea lo que esperemos. Aunque quizás esa voluntad de Dios, agradable y perfecta, implique sufrimiento, implique dolor, implique desconcierto en muchos casos. Pero cuando andamos en el camino de su voluntad, sabemos que por más que tengamos que pasar por la cruz, al final encontraremos la gloria. La próxima semana continuaremos con esta segunda tentación, con este concepto de probar o tentar a Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene para nosotros el probar a Dios? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y puedas, en medio de esta cuarentena y este tiempo tan complicado que vivimos, utilizarlo para profundizar y buscar la voluntad de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga, y si todavía no has tomado la decisión más importante para poder conocer esa voluntad, que es permitir que Dios entre en tu vida, cambie tu realidad y te transforme en una nueva persona, yo te pido que en este momento lo hagas, que clames a Dios: Señor, sálvame, Señor, límpiame de mis pecados, Señor, me arrepiento, voy a ti, voy a los pies de esa cruz en la cual murió el Salvador. Quiero poner todo el peso de la carga de mis pecados, de mis frustraciones, a los pies de la cruz, para poder librarme de todo eso y sentir esa libertad que tan solo pueden experimentar los hijos de Dios. Clama a Dios, pedíselo, y el Señor lo va a hacer. Que Dios te bendiga. Hace Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita: os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén.